si todo lo que crees saber sobre el diluvio universal estuviera incompleto? ¿Y si tras siglos de escepticismo, la ciencia estuviera a punto de confirmar el relato bíblico de una forma que jamás imaginaste? Durante generaciones hemos contemplado el diluvio como un mito, una leyenda, una historia para niños. Pero ¿y si no fuera así? ¿Y si la verdad estuviera escondida en las rocas, en los océanos, en nuestro propio ADN? Imagina por un momento un cataclismo global, una inundación tan vasta y devastadora que borró civilizaciones enteras del mapa, una historia que ha resonado a través de culturas y religiones durante milenios, un evento tan trascendental que, si fuera cierto, cambiaría nuestra percepción de la historia humana para siempre. Durante siglos, la ciencia ha mantenido una postura crítica, cuestionando la viabilidad y la veracidad del relato bíblico. Pero, ¿qué ocurriría si esa postura estuviera a punto de cambiar? Prepárate para un viaje alucinante, donde la fe y la ciencia convergen de manera sorprendente, donde descubriremos evidencias ocultas, teorías innovadoras y una verdad que desafiará tus creencias más profundas. Prepárate para cuestionarlo todo, prepárate para asombrarte, prepárate para descubrir la historia no contada del diluvio universal. El diluvio universal, un relato que forma parte del imaginario colectivo de España y del mundo hispanohablante, una historia narrada en el Génesis, en la Biblia, donde se describe cómo Dios, decepcionado por la maldad de la humanidad, decide enviar una inundación apocalíptica para purificar la tierra. Solo Noé, un hombre justo, es advertido y construye un arca para salvar a su familia y a una pareja de cada especie animal. Una historia que, desde la infancia, hemos escuchado en iglesias, escuelas e incluso en películas. Una historia profundamente arraigada en nuestra cultura, transmitida de generación en generación. Una historia que nos habla de la justicia divina, del arrepentimiento y de la esperanza de un nuevo comienzo. Pero también, una historia plagada de interrogantes. ¿Fue realmente un evento global? ¿Existió el arca de Noé? ¿Es posible que una inundación de tal magnitud haya ocurrido hace miles de años? Durante siglos, estas preguntas han sido objeto de debate y controversia. La ciencia, en particular, ha cuestionado la veracidad del relato bíblico, señalando la falta de evidencia geológica, la imposibilidad de albergar a todas las especies animales en un solo barco y la ausencia de registros históricos consistentes. Durante mucho tiempo, la ciencia planteó serias dudas sobre la posibilidad de un diluvio de proporciones bíblicas. ¿Cómo podría un barco de madera soportar una tormenta global? ¿De dónde provino toda esa agua? ¿Cómo pudo la vida animal sobrevivir un evento tan cataclísmico? Estas preguntas y muchas más parecían imposibles de responder hasta ahora. El problema central que nos ocupa es este: ¿puede la ciencia, después de siglos de escepticismo, encontrar pruebas que validen, aunque sea en parte, el relato bíblico del diluvio universal? Durante siglos, la comunidad científica ha mantenido una postura crítica hacia el relato del diluvio, y con razón. Los argumentos eran, y en muchos casos aún son, sólidos. Uno de los principales obstáculos ha sido la falta de evidencia geológica clara de una inundación global. Los geólogos argumentaban que las capas sedimentarias de la Tierra no mostraban signos de un evento catastrófico que cubriera todo el planeta simultáneamente. Las formaciones rocosas y los fósiles parecían indicar procesos graduales y locales, no una inundación universal repentina. Además, la cantidad de agua necesaria para cubrir todas las montañas era considerada físicamente imposible. Incluso derritiendo todo el hielo de los polos, no habría suficiente agua para alcanzar las cimas más altas. La teoría de la expansión de la Tierra, aunque interesante, no contaba con el respaldo suficiente para explicar un cambio tan drástico en el nivel del mar. La supervivencia de las especies animales en el arca también presentaba un problema logístico insuperable. ¿Cómo podrían Noé y su familia recolectar, cuidar y alimentar a una pareja de cada especie animal existente, incluyendo insectos, aves y animales marinos, en un espacio limitado? La diversidad genética posterior a un evento tan catastrófico también resultaba difícil de explicar. Otro argumento importante se centraba en la ausencia de registros históricos consistentes. Si el diluvio fue un evento global, ¿por qué no existen relatos similares en todas las culturas antiguas? Aunque existen mitos de inundaciones en diversas civilizaciones, la mayoría son de carácter regional y no alcanzan la magnitud del relato bíblico.
Como ejemplo, el geólogo Charles Lyell, figura clave en el desarrollo de la geología moderna, argumentó en su libro Principios de Geología, 1830-1833, que los procesos geológicos graduales, como la erosión y la sedimentación, eran suficientes para explicar las formaciones terrestres, sin necesidad de recurrir a catástrofes repentinas como el diluvio. Sus ideas influyeron profundamente en el pensamiento científico durante el siglo XIX y XX. En resumen, la ciencia argumentaba que el diluvio universal, tal como se describe en la Biblia, era incompatible con las leyes de la física, la geología y la biología. Era considerado un mito, una alegoría, una historia sin fundamento científico. Pero, ¿qué pasaría si esta visión estuviera cambiando? ¿Qué pasaría si nuevas evidencias científicas estuvieran empezando a arrojar luz sobre la posibilidad de un evento catastrófico en el pasado remoto de la humanidad? En las últimas décadas se han producido descubrimientos sorprendentes que desafían el paradigma científico tradicional. Nuevas investigaciones en geología, arqueología, oceanografía y genética están revelando datos que sugieren que un gran diluvio, aunque no necesariamente global en el sentido literal, podría haber ocurrido. Un estudio publicado en 2023 en la prestigiosa revista Nature Geoscience, tras analizar depósitos sedimentarios en la región del Mar Negro, encontró evidencia de un aumento repentino y drástico del nivel del mar hace aproximadamente 7.600 años. Estos depósitos revelaron una capa de agua salada sobre una capa de agua dulce, lo que sugiere que el Mar Negro, que era un lago de agua dulce, se inundó repentinamente por el mar Mediterráneo, mucho más salado. Este evento, conocido como la teoría de la inundación del Mar Negro, ha sido propuesto como una posible base histórica para el relato del diluvio. Aunque no fue global, la inundación del Mar Negro fue una catástrofe regional de gran magnitud que pudo haber afectado significativamente a las poblaciones que vivían en la zona. Además, investigaciones recientes sobre megatsunamis han revelado que grandes olas gigantes causadas por deslizamientos de tierra submarinos o impactos de meteoritos pudieron haber inundado vastas áreas costeras en tiempos prehistóricos. Estos megatsunamis podrían haber generado olas de cientos de metros de altura que barrieron poblaciones enteras, dejando una huella indeleble en la memoria colectiva de la humanidad. Un equipo de investigadores liderado por el Dr. Liviu Josan del Woods Hole Oceanographic Institution ha encontrado evidencia de un megatsunami que azotó la costa de Escocia hace aproximadamente 8.200 años, como resultado del deslizamiento de tierra de Storega, en Noruega. Este tsunami pudo haber afectado a las poblaciones costeras de toda Europa occidental, dejando una huella de destrucción y muerte. En el campo de la genética, estudios sobre la distribución de poblaciones humanas y animales han revelado patrones que sugieren un cuello de botella genético en el pasado remoto. Un cuello de botella genético ocurre cuando una población sufre una drástica reducción en su tamaño, lo que disminuye la diversidad genética y la hace más vulnerable a enfermedades y cambios ambientales. Algunos científicos creen que el diluvio o eventos catastróficos similares podrían haber causado un cuello de botella genético en la población humana, explicando la relativamente baja diversidad genética que observamos en la actualidad. Aunque esta teoría es controvertida, ha generado un intenso debate en la comunidad científica. Por supuesto, estas nuevas evidencias no prueban el diluvio universal en el sentido literal del relato bíblico. Sin embargo, sí sugieren que un evento catastrófico o una serie de eventos catastróficos pudieron haber ocurrido en el pasado remoto de la humanidad, dejando una profunda huella en la historia, la cultura y la genética. La ciencia, tras años de escepticismo, empieza a encontrar ecos de la verdad bíblica en los estratos de la Tierra. ¿Significa esto que la ciencia y la fe ya no están en conflicto? No necesariamente, pero sí significa que es posible encontrar puntos de convergencia, áreas de diálogo y entendimiento mutuo. Es importante recordar que la Biblia no es un libro de ciencia, sino un libro de fe. Su objetivo no es proporcionar una descripción científica precisa del mundo, sino transmitir un mensaje espiritual y moral
universal. El relato del diluvio, por ejemplo, puede interpretarse como una alegoría sobre la maldad humana, la necesidad de arrepentimiento y la promesa de un nuevo comienzo. La ciencia, por su parte, nos ofrece herramientas para comprender los mecanismos físicos detrás de los eventos del pasado. Nos ayuda a reconstruir la historia de la Tierra, a analizar la evidencia geológica y a comprender la evolución de la vida. La fe y la ciencia no tienen por qué ser mutuamente excluyentes. Pueden ser dos formas complementarias de buscar la verdad. La fe nos da un marco moral y espiritual para comprender el mundo, mientras que la ciencia nos proporciona las herramientas para investigarlo y explorarlo. El Papa Juan Pablo II, en su encíclica Fides et Ratio, 1998, argumentó que la fe y la razón son como dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Afirmó que la fe y la razón no solo son compatibles, sino que se necesitan mutuamente para alcanzar una comprensión completa del mundo. En el caso del diluvio, la ciencia puede ayudarnos a entender si un evento catastrófico pudo haber ocurrido en el pasado remoto, mientras que la fe puede ayudarnos a reflexionar sobre el significado espiritual y moral de ese evento. Juntas, la fe y la ciencia pueden enriquecer nuestra comprensión de la historia humana y nuestro lugar en el universo. Si esta historia te ha fascinado tanto como a nosotros, te invitamos a darle un me gusta a este video y compartirlo con tus amigos. Ayúdanos a difundir esta sorprendente convergencia entre la fe y la ciencia. Y si tienes alguna pregunta, comentario o reflexión sobre el tema, déjanos un comentario abajo. Queremos saber tu opinión. ¿Crees que la ciencia y la fe pueden coexistir? ¿Qué significado tiene para ti el relato del diluvio? Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido como este. Cada semana exploramos temas fascinantes que desafían nuestras creencias y nos invitan a cuestionar el mundo que nos rodea. Si aceptamos la posibilidad de que un evento catastrófico, similar al diluvio, haya ocurrido en el pasado remoto de la humanidad, ¿qué implicaciones tiene esto para nuestra comprensión de la historia, la cultura y la fe? ¿Cómo deberíamos interpretar el relato bíblico a la luz de las nuevas evidencias científicas? ¿Deberíamos considerarlo una descripción literal de un evento histórico o una alegoría sobre la maldad humana y la necesidad de arrepentimiento? ¿Qué significa para nosotros, como individuos y como sociedad, reconocer que hemos sobrevivido a un evento catastrófico en el pasado? ¿Nos hace más conscientes de nuestra vulnerabilidad ante los desastres naturales? ¿Nos inspira a cuidar mejor nuestro planeta y a proteger a las generaciones futuras? Estas son preguntas difíciles que no tienen respuestas fáciles, pero son preguntas importantes que debemos plantearnos si queremos comprender plenamente el significado del diluvio y su relevancia para el mundo actual. El teólogo Karl Rahner argumentó que la fe cristiana debe estar abierta al diálogo con la ciencia y la cultura moderna. Afirmó que la verdad no le teme a la investigación y que la fe puede enriquecerse al interactuar con otras disciplinas del conocimiento. En el caso del diluvio, la ciencia puede ayudarnos a comprender la posibilidad de un evento catastrófico, mientras que la fe puede ayudarnos a reflexionar sobre su significado espiritual y moral. Juntos, la fe y la ciencia pueden desafiarnos a repensar nuestra comprensión de la historia humana y nuestro lugar en el universo. Imagina por un momento poder ver el mundo con nuevos ojos, con una perspectiva más amplia y profunda, donde la fe y la ciencia se entrelazan para revelarnos los secretos del pasado. La historia del diluvio universal nos muestra que la búsqueda de la verdad es un viaje continuo, que exige una mente abierta y un corazón humilde. Nos enseña que la fe y la ciencia no tienen por qué estar en conflicto, sino que pueden complementarse y enriquecerse mutuamente. Nos invita a cuestionar nuestras creencias, a explorar nuevas perspectivas y a abrazar la complejidad del mundo que nos rodea. Nos recuerda que somos parte de una historia más grande que nosotros mismos, una historia llena de misterios, desafíos y oportunidades. Que podamos aprender a valorar tanto la fe como la ciencia y a encontrar la belleza y la sabiduría que ambas tienen para ofrecernos. Que podamos usar nuestro conocimiento para construir un mundo mejor para nosotros y para las generaciones futuras. Por su atención, muchas gracias y hasta la próxima.